¿Será que la Biblia tiene errores? ¿Será de verdad que la Biblia no es perfecta? ¿Es posible tener a un Dios perfecto, pero su palabra con muchos errores? ¿O a lo mejor será posible que efectivamente Dios no es perfecto como muchos creen? Hoy vamos a ver uno de los más grandes supuestos errores que tiene la Biblia. Del mayor, supuestamente, error tangible que tiene la Biblia. Todo libro escrito, o sea, quiero decir, de gente letrada, de gente preparada, escrito en contra de la palabra de Dios para demostrar que no es palabra de Dios, entre algunas cosas, usa este supuesto error que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a enfrentarlo de frente, muchachos. Entonces, quiero dejar eso en tu mente, porque si la Biblia tiene errores, entonces realmente, es algo muy crítico para nuestra vida, porque si la Biblia tiene un solo error, eso significa que la Biblia no es perfecta al 100%. Y por lo tanto, eso significa que su creador, nuestro Dios, el Señor, no es perfecto. Y si Dios no es perfecto, la verdad es que Dios no existe. O sea, a ese grado de importancia es que tú debes o no de creer, muchachos, en la perfección de la Biblia. Ese es un punto que todos debemos de por lo menos estar de acuerdo, ¿verdad? La Biblia es un compendio de 66 libros, no es un solo libro. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, debe de ser algo totalmente distinto a cualquier libro escrito, a cualquiera. Insisto, vamos a hablar hoy acerca de uno de los supuestos errores más grandes que tiene la Biblia, con todo lo que eso significa. Hoy estamos aquí, muchachos, miércoles del Mesías, y hace 8 días vimos que el Mesías es alguien, no es algo. ¿Recordarán? No es una doctrina, no es una iglesia, no es una filosofía. El Mesías, ¿verdad? Debe de ser alguien, porque el Mesías, muchachos, significa el ungido, ¿verdad? Una persona que es ungida, pero está hablando de alguien, de una persona, de un ser, ¿verdad? No está hablando, insisto, de algo. No está hablando de una manera de pensar. No está hablando, ¿verdad?, de un grupo de gentes. No. El Mesías es alguien, debe de ser alguien, no algo. No se le olvide. Y ese alguien tiene algunas características. Debe de ser confiable. Diga conmigo confiable. Por supuesto. O sea, por eso es muy importante lo que vamos a ver hoy. Porque si el Mesías no es confiable, entonces no es el Mesías. Muchachos, si tú no puedes confiar en la palabra de Dios, entonces Dios no existe. O sea, si la Biblia tiene un solo error, o sea, la verdad, la Biblia no es confiable. Si tiene un solo error. Porque entre los 66 libros, entre todas las páginas, entre todos los versículos, entre todos los párrafos, ¿cómo yo no sé? Si encontramos un error, ¿cómo yo no sé que habrá otros? Por eso es tan crítico y tan especial, muchachos, nosotros tener una convicción clara, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, o al revés, ¿verdad? Y si no es, bueno, pues no es, ¿verdad? Pero nunca el cristianismo debe de ser equiparado con fanatismo. Nunca, ¿verdad? El cristianismo es una relación genuina, real, muchachos, consciente, ¿verdad?, razonable, de un ser humano con Jesucristo. Entonces, el Mesías es alguien, y ese alguien debe de ser confiable. Diga conmigo confiable. Correcto. También tiene que ser alguien que pueda. Porque si tú te acercas a alguien, o sea, pidiéndole algo, pero lo primero que te dice es no puedo, pues entonces, ¿para qué fuiste enviado? ¿No? El Mesías debe de ser alguien, debió ser y debe ser. Gracias, Elliot, te lo agradezco mucho. Hay gente que le gusta salir en la transmisión, ya saben. Por eso viene guapo el día de hoy. Gracias, Elliot, te lo agradezco. Gracias, amor. Entonces, el Mesías, muchachos, debe de ser alguien que pueda, que tenga poder,
¿De qué poder? ¿De qué? Pues de resolver, ¿verdad?, las necesidades de aquellos a los cuales es Mesías. O sea, si yo digo, tú eres mi Mesías, debe de ser suficientemente poderoso para poder resolver mis necesidades. ¿De acuerdo? Porque para mí, yo estoy diciendo, Él es el Mesías. Alguien no solamente que pueda, sino que también quiera, porque ¿de qué nos sirve acudir a alguien, pues si no necesariamente quiere? Ese es el problema de mucha religión, muchísima religión, ¿verdad? Yo entiendo que nuestra manera de pensar a veces la regamos un poquito, pero hay que tener cuidado cuando hablamos, muchachos, de no faltar respeto al Señor y de no confundir a los demás. Porque precisamente por tener un lenguaje muy liviano hay muchos errores en la religión, que la gente repite y ya todo el mundo los cree, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, no es que el ayuno ablanda el corazón de Dios. Ah, caray. O sea, ¿eso qué significa? Significa que Dios tiene un corazón durísimo, tan duro que si no ayunas, ¿verdad? O sea, su corazón no se ablanda. No. O sea, a alguien se le ocurrió decir una frase bonita de algo que es muy bueno. ¿Es malo ayunar? No, nunca he dicho eso. Es muy bueno ayunar. Algunos creo que lo necesitamos más que otros, ¿verdad? Como una disciplina. Pero respecto a tu relación con Dios, por supuesto que es bueno, pero esto no quiere decir que tu ayuno ablande a un Dios que tiene su corazón tan duro que tú lo tienes que hacer. No. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Es como si tú tienes un novio, una novia, ¿verdad? Y si no le haces un pastel, pues no le ablanda su corazón, pues nunca te cases con ella o nunca te cases con él, porque siempre vas a tener que hacer algo para ablandarlo, ¿me explico? ¿Verdad? No, eso no es amor. Dios no es así. Entonces, Dios siempre quiere. Di conmigo, siempre quiere. Entonces, yo les pido de favor que aquí y allá en la transmisión, muchachos, tengamos mucho cuidado con nuestras expresiones. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Dios siempre quiere, muchachos. Dios, es bueno que usted si usted se esfuerce, todo eso es bueno, pero es por otra cosa, es por amor, por gratitud, por su necesidad, pero no porque Dios esté tan duro que, ¿no? O sea, o como la gente que hace sus cadenas de oración, o sea, para ver si Dios nos escucha. No. Una cadena de oración no es para que Dios nos escuche. Dios escucha a uno solo. No, la cadena de oración es por unidad del cuerpo, para estar unánimes, para compartir las necesidades unos de los otros. Muchachos, para aprender a compartir nuestras cargas. Para eso son, y son muy buenas, por supuesto, pero el ser humano las necesitamos. No es porque ustedes creen que Dios oye más a 300 cristianos orando que a uno solo. No es el Señor. Por eso mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios. Pero nosotros, sus hijos, somos los culpables. O toda la gente que asiste a lugares que se llaman de cristianos y no son cristianos, son culpables, ¿verdad? Y nosotros los pastores somos culpables, o los líderes, los que están al frente, de no enseñar a compartir, a hablar correctamente. Dios no lo necesita, yo lo necesito, sí. Yo necesito que mi esposa ore conmigo, sí, por supuesto. Yo necesito sentirme, ¿verdad?, que no estoy solo en esta lucha. Claro que sí. Necesito que mi iglesia ore conmigo. Por supuesto que sí. Los unos y los otros. Nosotros lo necesitamos. Pero no significa que nuestra oración de 30, de 40 o de 50 puede más que la de uno. O sea, para ablandar el corazón de Dios. No. Son dos cosas diferentes, muchachos. Son totalmente dos cosas distintas. Dios siempre quiere contestarte, siempre. Di conmigo, siempre. Entonces, el Mesías, muchachos, es alguien, no es algo. El Mesías es confiable, el Mesías es alguien que puede, y no solamente eso, sino que es alguien que quiere. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vimos hace 8 días, ellos decidieron que el Mesías fuera Jesucristo.
Ellos lo decidieron. No es una cosa nuestra, no es una cosa del apóstol tal, del profeta tal. No, pues que aquí en México, una vez, estábamos allá en San Pedro, muchachos, hace ya unos años, y estábamos allá, y entonces una persona vino, estuvo en una reunión, y luego se salió, se fue. Y entonces mandó a otros, no, ya no vuelvo a ir ahí porque ahí no adoran al Espíritu Santo como debes de ser. O sea, no es que nosotros tengamos pleito contra el Padre, contra el Espíritu Santo, por favor, no se puede eso. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El Espíritu Santo mismo nos guía a adorar a Jesucristo. El Padre mismo nos enseña a adorar a Jesucristo. Ellos fueron los que decidieron que el Señor, aquel que tiene nombre sobre todo nombre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con eso nada más estamos obedeciendo, siguiendo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos decidieron. Entonces, yo quiero decirles hoy, muchachos, no es que antes de que veamos este error supuesto, que muchos dicen el más grande de la Biblia, ellos dicen muchos, pero antes de que lo veamos, quisiera poner cosas en orden. La primera, Dios no miente. Recuerdan que de los preceptos más sólidos que tenemos aquí es Dios nunca miente, nunca. Dios no miente. Si da una palabra, muchachos, Él la va a cumplir, la va a cumplir. ¿Cuándo? A lo mejor es hasta el último de tus suspiros, pero yo sé que Dios no miente, Él no miente. Y eso cambia mi estilo de vida. Di conmigo, no miente. Correcto, Dios no miente. Entonces, Dios no miente, es un precepto, perdóname. Pero sí, la Biblia dice que Dios tiene secretos, eso sí. ¿Me permiten tomar un cafecito? Eso sí, muchachos, gracias. Gracias de verdad. Dios tiene secretos. Y la Biblia dice lo siguiente. Es gloria de Dios tener secretos, ¿se dan cuenta? O sea, hay cosas que no son públicas. Hay cosas que no son para todos. Esa es la verdad. Mire, para romper un poquito nuestros esquemas religiosos, muchachos que me están viendo ahí en la transmisión, la Biblia dice, contrario a lo que al menos a mí me enseñaron, y yo creo que a muchos le enseñaron. A mí me enseñaron, muchachos, que las parábolas Jesucristo las usaba pues para facilitar la comprensión. O sea, era una onda para niños, para infantes, para recién convertidos, para creyentes pocos, las parábolas, ¿verdad? Y sin embargo, luego fui muy sorprendido cuando yo estudié, ¿verdad? Y vi que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que las parábolas están hechas para que la gente no entienda, no para que la gente entienda, para que la gente no entienda, para que la multitud no entiendan, y que solamente un pequeño grupo a los cuales se les explicaba la verdad de las parábolas. Eso dice la Biblia. Es tremendo, sí. Cambia mi manera de pensar, sí, claro que sí. Cambia mucho de mi concepto, sí, muchachos. Pero otro es ¿verdad? El Señor tiene secretos. Y si tiene secretos significa que Él no siempre se expresa para todos. No siempre. Él tiene secretos. Y dice la Biblia que es honra de los reyes penetrar en ellos. O sea, no está prohibido que tú penetres en ellos. No. Pero es una honra de reyes. Tienes que comportarte como rey. Tienes que comportarte como rey. Es gloria de Dios tener secretos. Y honra de los reyes penetrar en ellos. Entonces, sucede que mucha gente cree que Dios miente, o sucede que mucha gente cree que Dios se equivoca, o que la palabra de Dios tiene equivocaciones. Pero, ¿verdad? Lo que esta gente no se dan cuenta, no es que necesariamente sea lo que tú creas, sino que es posible, y te pido que tú te abras a esa posibilidad de que Dios tiene secretos y no te los ha abierto a ti. Eso sí es posible. Y tú seas como una multitud de gentes que no los conoce. Eso sí es posible. Por supuesto que sí es posible. Así es que, muchachos, nosotros lo tenemos que tener muy en claro eso. Para ser descubiertos por quienes, por sus reyes. Ahora, no toda la gente es por sus reyes.
Si tú quieres descubrir los secretos de Dios, tienes que comportarte, tener un llamado y tener un compromiso de rey, de reina. El que no se compromete a tal cosa, no descubre los secretos de Dios. Eso es tremendo. No es para que tú tengas un título en tu tarjeta, no es para que te presentes como tal. No, porque hoy hay una carrera que ya es imparable. Muchachos, es imparable. O sea, a través de los años, de las décadas, yo he visto cómo esto va fluyendo y es imparable. En los 80s del siglo pasado, tremendo, el Señor trajo la revelación de los 5 ministerios, porque muchachos, aunque ustedes no lo crean, en el pasado solamente se creía en el pastor, en el evangelista y un poquito en el maestro. Pero nadie creía en el profeta y en los apóstoles. 1980 en adelante, el Señor trajo una revelación clara, por supuesto, perfecta y verdadera de los 5 ministerios, que no solamente hay pastor, no solamente hay evangelista, hay maestro, hay apóstol, hay profeta. Por cierto, la misma iglesia, la misma Biblia dice que la iglesia se fundamenta en los apóstoles y profetas, nada más como un comentario. Pero son 5 los ministerios, muchachos, no nada más 2, ¿verdad? Pero eso vino en los 80s, pero luego fue creciendo, y entonces se empezaron a hacer redes proféticas, redes apostólicas, ¿verdad? Y la gente empezó a hacer sus jerarquías de tal manera que el profeta se cree más que el pastor, que el apóstol pues se cree más que el profeta, que el maestro, etcétera, etcétera, cosa que rompe toda estructura bíblica. La Biblia dice, el que se humilla será ensalzado, no al revés. Y hay 5 ministerios, pero todos nos necesitamos unos a otros. No es una cuestión de jerarquía, pero el día de hoy ya hay pastor de pastores, hay profeta de profetas, hay apóstoles, muchachos, de apóstoles. O sea, hay cuates ya casi, o sea, no se ponen papa porque pues yo creo que la gente respondería, pero ya casi, hay una carrera. Yo he escuchado a muchos que ya ahora que son reyes y que son quién sabe qué, pero como un título, ¿no? El rey tal. Dije, bueno, está bien. No está bien, ¿verdad? Pero no es para que, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de títulos, estoy hablando de compromiso. De eso sí estoy hablando. O sea, descubrir los secretos de Dios requiere compromiso, muchachos. El compromiso que tiene un rey, que tiene una reina. Eso es. Muy bien. Veámoslo. Mateo 1:17. La Biblia dice, di conmigo la Biblia. Estamos hablando de la Biblia que es perfecta. Correcto. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia. Y otros 14 desde la cautividad hasta el Mesías. O sea, la Biblia habla de 3 grupos de generaciones de 14. De Abraham hasta David, 14. 14 de David a Babilonia y 14 de Babilonia al Mesías. ¿De esto queda claro lo que dice Mateo 1:17? ¿Sí? 14, 14 y 14. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Yetro allá atrás, ¿me estoy explicando? ¿Sí, de veras? Ok, muy bien. En resumen, 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David a Babilonia y 14 de Babilonia al Mesías. Hay un total de 42 generaciones. 14 por 3, 42 generaciones. Muy bien. Estamos en Mateo 1:17. Mateo 1:1, o sea, cómo se inicia el Evangelio, dice: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Versículo 2. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob y este lo fue de Judá. Y sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Zera y su madre Tamar. Fares fue padre de Esrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Este lo fue de Naasón. Este lo fue de Salmón. Salmón fue padre de Boz. ¿Recuerdan de Boz? Cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Yesé y Yesé fue padre de David. Lo que hice nada más fue pues poner las generaciones. Papá a hijo, a papá, a hijo, a hijo. ¿Me explico eso? Muy bien. Entonces, si yo agarro y cuento, ¿verdad? Las generaciones, ¿cuántos creen que son? Pues 14. La Biblia dice, de Abraham a David, ¿cuántos son? 14. A ver, vamos a ver si es cierto. Abraham 1. ¿Alguien me ayuda a contarlos?
¿Me ayuda a contarlos, Oscar? ¿Me ayudas a contarlos? Sin calculadora, mano. Sí, sí. Ok, perfecto. Yo los voy nombrando. Abraham. 1, Puedes usar el correcto. Isaac. 2, Jacob. 3, Judá. 4, Fares. 5, Esrón. 6, Aram. 7, Aminadab. 8, Naasón. 9, Salmón. 10, Boz. 11, Obed. 12, Yesé. 13, Y David. 14. 14. La Biblia dijo 14. Démosle un aplauso a la Biblia, claro. La Biblia es perfecta, ¿no es cierto? Es perfecta, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aquellos que dicen que tiene errores no saben lo que dicen. La Biblia es perfecta. Muy bien. La segunda generación. Lo voy a leer. ¿Me puedes ayudar otra vez? Sí. Correcto. Y Yesé fue padre de David. El rey David fue padre de Salomón. 1, Y cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. 2, Este lo fue de Abías y Davías. 3, Y este de Asa. 4, Asa fue padre de Josafat. 5, Este lo fue de Joram. 6, Y este de Osías. 7, Osías fue padre de Jotam. 8, Y este de Acaz. 9, Y este de Ezequías. 10, Ezequías fue padre de Manasés. 11, Y este lo fue de Amón. 12, Y este de Josías. 13, Josías fue padre de Jeconías. 14. Y de sus hermanos en el tiempo que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. La segunda generación, ¿cuántos tiene? 14. ¿La Biblia cuántos decía? 14. Denle un aplauso a la Biblia. La Biblia es perfecta. Perfecta. 14 generaciones de Abraham a David. 14 generaciones de David a Babilonia. ¿Y qué decía? ¿Cuántos son los otros? 14. ¿Verdad? Deben de seguir 14. ¿Correcto? Correcto. ¿Me puedes seguir ayudando? Sí. Gracias. Después, ¿se escucha bien el micro? Ok. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel. 1, Y este de Zorobabel. 2, Zorobabel fue padre de Abiud. 3, Este lo fue de Eliakim. 4, Y este de Azor. 5, Azor de Sadoc. 6, Y este lo fue de Akim. 7, Y este de Eliud. 8, Eliud fue padre de Eleazar. 9, Este lo fue de Matán. 10, Y este de Jacob. 11, Jacob fue padre de José, 12, el marido de María. Y ella fue madre de Jesús, 13, al que llamamos el Mesías. ¿Cuántos dijiste? 13, 14. La- Me perdí. te per- La mayoría de cristianos bien intencionados como Oscar, esa es la actitud que tienen. No, la Biblia es perfecta. Yo me perdí, compadre. O sea, el perdido soy yo. O sea, no sé ni siquiera contar. Les vamos a dar una chance última, una última chance. Ya nomás lo voy a decir. Salatiel, 1, Zorobabel, 2, Abiud, 3, Eliakim, 4, Azor, 5, Asadoc, 6, Akim, 7, Eliud, 8, Eleazar, 9, Matán, 10, Jacob, 11, José, 12, Jesús. 13, ¿En la Biblia cuántos decía? 14, 13. Segundo error, o sea, segunda intención que hacen muchos cristianos bien intencionados. No, es que debió haber sido un error ahí entre los rollos del Mar Muerto, pero pues no tenemos control de eso. Me estoy explicando, ¿sí? O sea, a Dios se le chispoteó de alguna manera, pero vamos a ayudarlo. Y decir que, bueno, no tuvimos control y ahí seguramente. ¿Por qué? Porque salimos de un precepto. El precepto es la Biblia no miente. Por supuesto que la Biblia no miente. Por supuesto. Gracias, Oscar. Pero yo le quiero decir aquí, a todos los que estamos aquí, muchachos, la Biblia es clara. La Biblia decía que de Babilonia a Jesús eran 14 y sin embargo son 13. Son 41 generaciones. No son las 42 que la Biblia decía o que la Biblia dice. ¿Qué está pasando? La inmensa mayoría de la gente, agnósticos, gente que no, o que simplemente no conocen a Jesús, muchachos, cuando revisan estas cosas dicen, ya ves, la Biblia no es perfecta. Y hay muchos evangélicos cristianos que asisten a seminarios, que yo digo cementerios porque les roban el espíritu, en mi opinión, a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos sí, ¿verdad? O institutos, etcétera, muchachos, que llenan la cabeza de información, pero no les ayudan a pedir a Dios revelación. Y entonces, ¿verdad? Salen con que, no, pues mira, mejor ese versículo ni lo vemos.
¿Qué hace mucha gente con el Apocalipsis? No, pues mejor ese libro ni lo vemos, man, ni lo vemos. Y se pierden. Por ejemplo, vean ustedes la prédica del domingo. Yo, gracias a Dios, a todos los que están ahí en YouTube que nos ven, muchachos, hay 1,600 vistas de la prédica del domingo. Así es que todas estas personas que nos vieron, que escucharon o que han visto la prédica del domingo, gracias allá en YouTube, les pido de favor que se inscriban, suscríbanse, eso nos ayuda mucho a nosotros, es totalmente gratis. Pero lo que quiero decir es, se pierden de tremendos tesoros como los que vimos el domingo, ¿no es cierto? Bueno, así pasa, muchachos. O sea, a la Biblia nunca hay que tenerle miedo, nunca. Yo sé que la Biblia es perfecta, lo sé, muchachos. Por otro lado, aquí algo sucede, tengo que enfrentar la realidad. La Biblia decía que eran 14 y no son 14, dice 13, esa es la verdad. Ahora, vamos con calma. Vean lo que dice la Biblia, por favor, todos. Vayamos a revisar el pasaje, porque a veces se comete mucha injusticia contra Dios. Dicen que Dios dijo y Dios no dijo. Dios lo que dijo es esto: de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. Fíjense bien, por favor, todos los que están aquí y los que están en la transmisión. ¿Abraham es un nombre o es un adjetivo? Es un nombre. O sea, Abraham le pertenece a Abraham, nada más. ¿Cómo le decían a Abraham? El hebreo, ¿se acuerdan? Ok, pero no dice aquí el adjetivo, dice el nombre. Abraham. Entonces no hay falla, es una persona. David, ¿es un nombre o es un adjetivo? Es un nombre. ¿Cómo le decían? Pues el rey, el profeta, el conquistador de leones, o lo que tú quieras, el guerrero. Esos son adjetivos, ¿verdad? Entonces no hay falla. Cuando usas un adjetivo es diferente cuando usas un nombre. Muy bien, no hay falla. 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿En eso estuvo correcto? Correcto. 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia. Y otras 14 desde la cautividad hasta, pregunto, Oscar, ¿aquí la Biblia dice hasta Jesús? No. No. ¿Jesús es un adjetivo o es un nombre? Nombre. Correcto. No dice hasta Jesús. No. La mayoría de la gente interpreta eso, pero eso es el problema de la mayoría de la gente. Dios no dijo eso. Dios lo que dijo dice, perdóname, desde la cautividad hasta el Mesías. Muchachos, el Mesías, Samuel, allá en los Cuatro Fantásticos, no es un nombre. El Mesías es un adjetivo. Miren, es como el boxeador que yo creo todos ustedes conocen, el Canelo. ¿Lo conocen todos? Sí, bueno. ¿El Canelo es un adjetivo o es un nombre? Adjetivo. A ver, ¿quién lo conoce bien? Porque yo ahorita estoy pensando, ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el Canelo? ¿Alguien sabe? Saúl. Se ve que les gusta el box, se ve que les... Sí, ¿verdad? La hermana, por eso. Ok, muy bien, hermana, muy bien. La mano apueste, por favor. Ok, hermana, se llama Saúl. Saúl es un nombre, ¿verdad? Canelo es adjetivo o es nombre. Es un adjetivo, o sea... Hay otros seres que se pueden llamar canelos. ¿No conocen perritos que les llaman canelos? Con todo respeto al boxeador, pero hay perros que se llaman canelos, ¿no es cierto? Porque Canelo no es un nombre, Canelo es un adjetivo. A ese hombre le llaman el Canelo. El Señor dijo, cuando venga, un adjetivo, el Mesías. No dijo Jesús, dijo el Mesías. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, hasta Jesús, ¿cuántas son? Perdóname, son 41 generaciones. Muchachos, la Biblia, gracias Oscar, la Biblia se equivocó. ¿Será que Dios miente? ¿Será de verdad que Dios comete errores? Por eso es que tú y yo tenemos que estar seguros, por favor, familia. No. Alguien tiene que levantar la voz y decir la verdad. Dios no comete errores. No, Dios no miente. Ni es imperfecto. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y si existe una imperfección es, insisto, por la intromisión demoníaca en el ser humano, y eso tiene solución. Eso tiene solución. Pero Dios no miente.
Si es que es probable que tú no entiendas, es probable que yo no entienda. Pero tengo que decir la verdad, no entiendo. Pero yo solo sé que no miente. Debe de haber un secreto. Y yo he sido tan mal agradecido con Dios, tan de poco compromiso, que este secreto ni siquiera lo conozco. Dios no me lo ha revelado a mí. Porque no tengo el compromiso de una reina. Porque no tengo el compromiso de un rey. Porque sus secretos el Señor los revela a sus reyes, no a cualquier persona. Pero Dios no miente. Dios tiene secretos. Y aquí les voy a tratar de explicar este secreto, si Dios me da la gracia. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham a David. 14 de David a la cautividad, Babilonia, y 14 de la cautividad hasta el Mesías. De Abraham a David, 14 generaciones. De David a Babilonia, 14 generaciones. Y de Babilonia, de la cautividad a Jesús, 13 generaciones. Sí, ha habido hasta Jesús 41 generaciones, muchachos. 41 generaciones. Hasta Jesús, el Hijo de Dios. Si usted cree que es casualidad, usted créalo. Pero mi deber aquí es decirle, muchachos, y abrirle sus ojos a la Biblia. ¿Sabe usted cuántas estaciones hubo en el desierto? El pueblo de Dios sale de Egipto y se le pasa 40 años en el desierto, muchachos. 40 años. Esos 40 años tuvieron varias que se llaman estaciones o lugares donde se establecieron. Se establecieron aquí y luego pasaron un tiempo ahí y luego se venían para acá. Bueno, ¿sabe cuántas paradas o estaciones hubo en el desierto? Muchachos, 41 paradas. 41. La siguiente, la 41 fue en Sitín. Allí que está un desierto que está a la orilla del del río Jordán. La 42 ya fue Jericó. Fue después de pasar el Jordán a la tierra prometida. Porque el Señor está diciendo, por supuesto, sí, claro que sí, mi pueblo va a pasar a la tierra. Va a llegar el tiempo en donde una generación pasa a la tierra. Sí, ¿cuál va a ser esa generación? La generación 42, muchachos. La generación 42. Cuando el Mesías aparezca, cuando el Mesías, muchachos, se dé a conocer. Por supuesto, no estoy hablando de John Smith ni de cualquier otra cosa, estoy hablando de Jesús el Señor. Pero deme tiempo, por favor. Nada más unos minutos. Nada más eso. De Jesús, muchachos, hasta Jesús hay 41 generaciones. 41. Déjeme decirle otra cosa respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que murió en el desierto solamente tuvo 40 paradas, 40 estaciones. 40. Y no pasaron de ahí, por eso murieron. Pero la generación, muchachos, que comandaba Josué, la última generación de aquellos jóvenes que nacieron ahí, que sí pasaron a la tierra, todavía tuvieron una estación más. Eso es en la 41. ¿Por qué es importante decirlo, muchachos? Porque ahí en la parada 41 fue donde Josué fue levantado. Josué es exactamente el mismo nombre que nosotros conocemos como Jesús. Es el mismo. Josué es el mismo nombre de Jesús. Y él fue levantado en la estación 41. Pero él, Josué, el líder, no Moisés, Josué, o sea, el mismo nombre de Jesús, llevó a su pueblo, a su generación, a la estación 42. Así como Jesús, el Hijo de Dios, muchachos, Él nos va a llevar, por supuesto que es el Mesías el que nos va a llevar a la tierra, el que nos va a llevar a cruzar el Jordán, el que nos va a llevar a establecernos, y precisamente en ese tiempo estamos. Muchachos, déjenme decirles lo que dice San Pablo. 1 Corintios 12:12. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, claro. O sea,
Lo que está diciendo el Señor es, a ver, pongámonos de acuerdo, por favor, iglesia, para aquellos a los cuales se les es develado los secretos, aquellos que sí reciben revelación, que no tienen necio su corazón, muchachos, sino que se abren a la palabra. Entendamos, yo aquí no estoy hablando de un ser humano, estoy hablando en un sentido simbólico espiritual, ¿verdad? Estoy hablando de que la generación 41 ahí quedó con Jesús el hombre. Jesús que siendo Dios se hizo hombre. Pero la generación 42 será cuando el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, que no es algo físico, es algo simbólico y que abarca no una sola persona, muchachos, sino que abarca a todos los cristianos de toda la tierra en un momento específico, muchachos. Ese es el Cristo, el cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros en un solo cuerpo, así también Cristo, así también, dice el versículo 27, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. O sea que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, de Cristo. Así es que, ¿cuál es el secreto encerrado en este supuesto error? Aquí hay un supuesto error, pero no es un error, es un secreto. ¿Cuál es el secreto, muchachos? El secreto es que nosotros somos la generación 42. Que Cristo en ti eres parte de la generación 42. Que si tú crees que Cristo, muchachos, mora en ti y puede expresarse, escúcheme, como el Mesías, como el elegido, si tú le das la oportunidad a Cristo de no solamente ser tu Salvador, no solamente eso, no solamente ser tu sanador, sino ser tu Señor, ser el Mesías en ti y a través de ti, entonces nosotros podemos ser como Josué, muchachos, que llevó a una generación hacia la tierra prometida. Y cuando la Biblia estaba hablando de la generación 42, esa generación escondida, está hablando de ti, está hablando de mí. Por eso es que San Pablo dice, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti. No, la Biblia no se equivocó. La Biblia estaba profetizando de una generación de hombres y mujeres, muchachos, que no solamente vieron a Cristo, el hombre, Dios hecho hombre. Muchachos, generación 41. Tú y yo todos tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, sí. Por supuesto que sí. El Hijo de Dios para eso vino, para morir por nosotros. Entregamos nuestra vida a Él, sí, muchachos. Y Él murió y resucitó. Pero si tú te quedas ahí, solamente con Cristo en tu corazón y ya, pero tú sigues siendo tú. Tú sigues, muchachos, manifestándote a ti mismo con tus egoísmos, tu orgullo, tu vanidad, tus proyectos. ¿Te importa un calcetín lo que a Dios quiere? Lo que tú quieres es que Él bendiga lo que tú quieres. Tu trabajo, tu negocio, tus formas, a tu manera, etcétera. O sea, ¿te vas a ir al infierno? No, no te vas a ir al infierno. Simplemente estoy diciendo, eres parte de la generación 41. Jesús, para ti, es tu Salvador, es tu sanador, pero hasta ahí. Pero la generación 42 es la que dice, no solamente Él es quien murió por mí, sino el Mesías está en mí y quiere aparecerse a través de mí. Quiero usar mi tiempo. ¿Sí me escucharon? Mi tiempo. ¿Cuántas horas yo tengo? 24 horas. 7 días a la semana. Él quiere usar mi tiempo. Si Él es realmente, Él es el que debe de decirme, no yo. Es que ya me toca dormir. Está bien. Vete de aquel lado del Jordán, mijo. Es que tengo mucho trabajo. Está bien. Vete de aquel lado del Jordán, mijo. De aquel lado. Es donde te toca. Para que no traigas frustraciones. Oye, es que hoy me siento un poquito mal. Está bien, mijo.
vete del lado de abajo. ¿Está bien? No pasa nada. Te vas a ir al cielo y aleluya y gloria a Dios. Todo lo que tú quieras. Pero estarás aquí en la generación 41. Serás parte de la generación de Jesús, pero no del Mesías. Porque la generación 42 es aquella que dice, Señor, eres todo en mi vida. Toma mi tiempo, mis sueños. Ya no quiero nada de mí. Todo lo mío es tuyo, Señor. Aquí está. Yo quiero que la gente vea al Mesías. Yo quiero. Muchachos, ¿ya se nos olvidó para qué vino el Mesías? Sí, el Mesías vino, Jesús vino para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado, para librarnos de la maldad. Mucha gente creía que Jesús había venido para librarnos de Roma. Mucha gente creía eso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿verdad? Y yo te pregunto a ti, bueno, y eso, ¿verdad? Corresponde a la gente que está aquí a la orilla del Jordán. Es malo, no estoy diciendo eso. Se van a ir al cielo, por supuesto, totalmente. La mayoría de la gente cristiana está ahí. Pero yo pregunto, ¿y dónde está el Mesías que va a liberar de la cautividad de la gente hoy? Hoy. ¿Dónde está el Mesías, muchachos? Que va a liberar de la esclavitud, del alcohol, de la drogadicción, del santerismo, de la adoración a la muerte, a la santa muerte. ¿En dónde está el Mesías hoy? Que la va a liberar a las niñas para que dejen de ser violadas. 42, muchachos. Por eso dice la Biblia. Escúchenlo bien lo que dice. Otras 14, no 13. Porque después de Jesús hay una más que hace falta. ¿Y qué es lo que va a llevar? Va a llevar desde la cautividad hasta el Mesías. Vamos a llevar a nuestra generación desde la esclavitud de la droga, la violencia, el secuestro, el narcotráfico, no me importa cuál sea, el homosexualismo, en fin, como esclavitud me refiero, no importa cuál sea, lo vamos a llevar al Mesías, por supuesto que sí, pero para lograrlo, muchachos, no vamos a pedir que el Señor venga y que el Señor venga y que el Señor venga. Me refiero para eso, No, Él está esperando que brote en tu vida. Sí, aquí está, sí, pero ¿cuándo va a brotar en ti como el Mesías? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a dejar? Le vas a dar espacio de ser dócil. Pero somos tan duros, tan rígidos, que todo lo queremos meter en nuestra manera de pensar. Es que eso no está planeado. Es que eso no está en la agenda. Es que eso nunca lo hacíamos así. O sea, como si el Señor fuera el esclavo que tiene que hacer las cosas como a mí se me ocurren. Cuando yo quiera y como yo quiera. A la hora que yo quiera. Es que en México tardan mucho las reuniones y yo me canso. Está bien, hazte tu iglesita, comadre. Hazte tu iglesita, compadre. Es que a veces el pastor ora demasiado por la gente. Está bien, está bien. Espero que nunca te enfermes. Espero que nunca tengas necesidad económica. Etcétera. Pero la generación 42 es aquella que viene después de Jesús y dice, Señor, tú eres el Mesías. Eres mi Mesías. Eres el mío. Y como eres el mío, Señor, yo te pido que me uses como el Mesías. Tú en mí, Señor, úsame para liberar a los demás. Úsame, Señor. ¿Qué características vimos que tiene el Mesías? El Mesías no es una iglesia, no, es alguien. Es Cristo en ti, Cristo en mí. Insisto, alguien que tiene un reloj porque tiene 20 y tantas horas, sí, como todos. Pero hay una diferencia, muchachos. Aquí yo no veo reloj. Aquí yo no limito para eso. Aquí, Señor, tú eres. Tú tienes mis sueños, aquí tengo. ¿De qué voy a usar este dinero? No, es que tengo que apartarlo porque ya me comprometí a un plan de pagos para esto. Tengo que apartarlo. Está bien. Serás responsablemente gente que muera
en el desierto. Porque hay muchos responsables con el mundo y son un estruendo, una grosería, un insulto de irresponsables con Dios. Avaros, mentirosos. Dicen que lo que quieren es ser responsables, no es cierto, es su egoísmo. Lo que quieren son los bienes, las cosas. No les gusta enfrentar la verdad y decir, no puedo pagar. Eso pena no les da. Entonces, mejor dejo de dar a Dios que tener la pena de que, ¿qué van a decir de mí? Sí, claro. ¿Quién serás tú? ¿La mamá de Dios? ¿El papá de Dios? ¿Quién serás tú? A veces Dios prueba mi corazón para ver si yo tengo los pantalones de amor a Dios, las faldas de amor a Dios, de saber que lo que le estoy dando a Él, probablemente, si Dios no me hace un milagro, probablemente signifique que mañana tengo que decirle a una persona, no voy a poder, discúlpame, no puedo, pero voy a verte de frente y pasar esa humildad, esa vergüenza, no puedo pagar, pero yo sé aquí en mi ser interior lo que hice, yo lo sé. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Y que Él tiene todo derecho? ¿Es mi Señor? Tiene todo el derecho. Porque es tiempo de que la generación 42 se levante. Es tiempo, iglesia, es tiempo, familia. Toda la multitud de gente y de generaciones que han pasado, a ver si me explico, pastores, que me están oyendo, que allá también en la transmisión, a ver si me explico. Todas las generaciones de cristianos, evangélicos, hijos de Dios, creyentes, llámale como les llames, que muchachos no han representado dignamente a Jesús, son culpables de que la gente crea que la Biblia miente. Son culpables de que la gente crea que la Biblia se equivocó. Porque el día que se levante una generación, la generación 42, y rescate a la gente de la esclavitud, del cautiverio y los lleve al Mesías, ese día la gente va a pensar, es verdad, la Biblia es verdad, la Biblia no se equivocó, decían la verdad, ahí están, son ellos son la generación que viene del cautiverio y nos va a llevar al Mesías. La que nos llevan al Mesías, ellos son, no a su iglesia, no a su organización, no a sus lugares, no, hacia el Mesías, ellos son lo que el Señor está esperando. Sí, muchachos, hagámoslo. Ese es el secreto. Jesús, hombre, fue la generación 41, pero Jesús Cristo, el Hijo de Dios en ti, es la generación 42. Jesús en nosotros es la generación 42. Hagámoslo. Apocalipsis 21:7 dice, el que salga vencedor recibirá todo esto como herencia. El que salga vencedor, ¿de qué? Pues claro, de su propia carnalidad, de su propia flojera, de nosotros mismos, por supuesto, de su propio egoísmo, por supuesto, muchachos. Que salga vencedor de su propio orgullo, por supuesto. El domingo escuchamos acerca de humildad. Es reiterativo en toda la Biblia. El que salga vencedor, muchachos, recibirá todo esto como herencia. No le pidas a Dios que te herede cuando tú no te has dispuesto. No le pidas a Dios. ¿Llegarás al cielo? Por supuesto que sí, pero llegarás como por fuego, sin nada que dar. Nada. Madera y hojarasca. Todos tus hechos y tus dichos serán quemados ahí. Muchachos, yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿De quién está hablando? Yo, Isaías 8:18. Y los hijos que me dio el Señor somos señales milagrosas para mi pueblo. Ese es el llamado, iglesia, familia. Dios nos ha llamado a hacer señales, pero por favor, a ser ejemplo, a ser modelo, a ser patrones. ¿Qué es una señal? Es gente que te ve y dice, mira, como él. ¿Cuántos de nosotros, mojigatos, faltos de carácter, llenos de orgullo, de vanidad, somos pésimas señales?
Gente que se compromete y no tiene respeto mínimo por su palabra. Gente que dice sí, su sí es quién sabe. Son señales, pero pésimas señales. Pésimas. Todos, muchachos. Los que dan mal ejemplo. Con sus dichos, con sus hechos, con sus actos. No nos damos cuenta que somos señales para bien o para mal. Pero hay gente que nos ha llamado el Señor para hacer señales milagrosas. Para mi pueblo. Puestas por el Señor Todopoderoso que vive en el monte. Sí, Dios te puso y es ahora. La situación está muy difícil, sí es cierto, para eso estás aquí. Y si no, por favor, dile a toda la gente que el libro de Esther es una basura. Dile a toda la gente que el libro de Esther es una bonita historia, es una leyenda. Dile a toda la gente que el libro de Esther es como una novela, como muchos protestantes la ven. No, muchachos, el libro de Esther es una historia de vida real. Cuando una mujer dijo, haré lo que tengo que hacer, y si muera, si fallezco, que fallezca, pero no me voy a quedar allá. ¿Y cómo tú no sabes? Le dijo Mardoqueo, que para este tiempo no has nacido. Y tú quieres seguir viviendo como vivía la generación pasada. Tú quieres seguir viviendo como todos los cristianos evangélicos del mundo viven. Tú quieres seguir viviendo como los artistas famosos viven. Tú quieres seguir viviendo como toda la multitud de gente vive. Tú quieres ser una parte de una ficha como todos esos. ¿Y cómo tú no sabes que para este día y para este momento, para esta ocasión, muchachos, ¿qué clase de señal ha sido? Seamos la generación que está esperando. Para este tiempo, tú y yo nacimos. Para este momento. A los que de antemano Dios había conocido, de antemano, porque aquí está bien hablando de todos aquellos que antes de salir del vientre de su madre, Dios ya los había conocido. El Señor ya nos había conocido a todos nosotros. Él ya nos conocía antes de que tu mamá te conocía. Él te conoció antes de que el doctor, la enfermera te conocía. Él te conoció antes. Fue el primero que te conoció. De antemano Dios había conocido, los destinó desde antes. Desde antes de que yo gritara, yo llorara, yo ya tenía un destino. Yo ya tenía un propósito. Ay de mí si no lo estoy haciendo. ¿De qué sirvió mi vida? ¿De qué sirvió mi vida si hoy sigo haciendo mis propósitos, mis sueños? Mis. Destinó desde un principio a ser como su hijo. Para que su hijo fuera el primero, no el único. El primero entre muchos hermanos. Cristo en ti. Somos la generación 42. La Biblia dice, de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la cautividad en Babilonia. Y otros 14 desde la cautividad hasta el Mesías. De ti y de mí depende que la gente entienda. La Biblia dice la verdad. Dios no miente. Dios ha recibido muchos insultos. Que su palabra no es verdad. Que su palabra tiene errores. Por culpa de nosotros. Por culpa nuestra, de nuestro egoísmo. Nuestro egocentrismo. Está esperando que uno puñado de sus hijos, como tú y como yo, digamos, sí, el Mesías no solamente vino para salvarme, Él vino para manifestarse en mí y liberar a los cautivos. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Cuando el Señor le dijo a aquellos visitantes del norte, cuando ustedes encuentren un lago,
Y en el centro de ese lago vean un cerro. Con un arbusto lleno de espinos, verde, con frutos rojos. Y si ustedes al llegar contemplan el cielo y ven que el cielo se abre y del cielo desciende un águila, pero así como del cielo desciende un águila, ustedes ven que de la tierra de ese cerro se arrastra una serpiente y se sube a través de ese arbusto espinoso con frutos rojos. Pero el águila que descendió se posa ahí y con sus garras y su pico destroza a la serpiente. Y ven que la sangre de la serpiente llena las garras del águila. Ahí ustedes se establecerán y fundarán una nación y le llamarán su nombre México, el lugar del Meshaya, del Mesías, la tierra de Dios, México. Ese es nuestro llamado. Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pueden cerrar sus ojos, por favor.